Buenas tardes, me llamo José Antonio Sánchez Delgado y voy a presentar mi proyecto científico, el ADN de la naturaleza. Vamos a explicar el funcionamiento de la naturaleza de una manera básica, sencilla, que la puede comprender todo el mundo, de cualquier edad. La materia está formada por una clase de partículas, y es una partícula y tiene un peso y un volumen determinado, igual a 1. Esta partícula ocupa el 100% del espacio. Como tiene volumen y tiene peso, se encuentran juntas una con otra. Esto sería un volumen del vacío. El vacío estaría formado por una especie de... estaría en esta posición. La materia, las partículas, tienen dos posibilidades. Permanecer en reposo o moverse. Cuando una partícula le aplicamos un movimiento, su tamaño aumenta, el peso sería el mismo y su volumen aumenta. Sería 0,5. Este suceso lo podemos observar de la siguiente manera. Esto sería el espacio, la materia básica, con 0 temperatura, 0 dilatación y mayor densidad. Cuando una partícula sale, el movimiento aumenta el volumen y disminuye su densidad. El mismo peso por un volumen mayor. La densidad se divide. Y el medio reacciona de la siguiente manera. Un peso y dos volúmenes. La naturaleza le aplica la ley de equilibrio y sería aplicarle dos partículas a todo su alrededor. La naturaleza le aplica la misma presión de desalojo. Una partícula desaloja el espacio de dos partículas, por lo tanto, la naturaleza le aplica la presión de dos partículas a todo su alrededor. Esto es equilibrio, el equilibrio de la naturaleza. Todo objeto introducido en un líquido produce una fuerza equivalente a la cantidad de líquido que desaloja. Entonces, esto ocurre en todos los sitios, en el vacío también. Y esto forma lo que llamamos materia visible, materia compuesta. Ya formaría lo que sería un átomo, un conjunto de esta partícula dilatada con su área de equilibrio a su alrededor, formarían varias juntas, formarían un átomo, formarían la materia visible que nosotros podemos observar en la naturaleza. El vacío no lo podremos observar, pero esto sí lo podremos observar. Esta es la materia visible. Esta es lo que nosotros no podemos observar, que es el vacío, que no está vacío, está lleno, 100%. Y esto ocurriría lo mismo. Lo que pasa es que aquí habría que aplicarle la ley de Arquímedes. Esto sería partícula en reposo y esto sería partícula con movimiento. Y la función de equilibrio de la naturaleza sería esta. Aquí podemos observar en mi proyecto
cómo la materia, las partículas en estado básico, en esta disposición que sería el vacío, que estaría lleno de partículas en estado básico, cuando le aplicamos movimiento, el volumen aumentaría y la densidad disminuiría. La naturaleza aplicaría, el fluido aplicaría un área de equilibrio a su alrededor que sería proporcional a la partícula que desaloja. La partícula o objeto que desaloja, si una partícula ocupa el lugar de dos partículas, el medio que le rodea le proporciona un área de equilibrio proporcional a dos partículas, que sería lo que ocuparía la partícula del centro. Cuando una partícula ya compone la zona de equilibrio, cuando dos partículas con su área de equilibrio se tocan, se produce una depresión entre las dos partículas, porque aquí tendría dos partículas y aquí otras dos partículas, y entre medio se produciría una depresión. Esta depresión sería lo que nosotros decimos la gravedad, que en realidad sería una depresión entre las dos partículas, producida por el área de equilibrio de las dos partículas. Aquí se produciría una fuerza de 2 hacia adentro y otras 2 hacia adentro, y aquí habría dos partículas. Entonces sería dos partículas por aquí y dos partículas por aquí, y produciría el desalojo de las dos partículas del interior. 2 y 2, 4, entre dos partículas, aquí habría una depresión. Y entonces lo que se produce es una fusión de las dos partículas. Y así sucesivamente. Aquí sería una partícula fusionada y ya tendría, entonces sería una fusión de dos partículas, una partícula doble, una partícula con dos volúmenes y otra partícula con dos volúmenes, sería un núcleo con un volumen de 4, y entonces el área de equilibrio sería de 4 partículas en todo su alrededor. Esto sería el área de equilibrio de la naturaleza. Cuando ocurre lo mismo, la misma circunstancia, se produce una depresión. Cuando dos áreas de equilibrio se tocan, produce una depresión entre las dos partículas y tienden a fusionarse, tienden a unirse. Dicha depresión cada vez aumenta hasta que se fusionan otra vez y aumenta el núcleo, aumentando también el área de equilibrio. Esto nosotros lo observamos y decimos que es la gravedad la que actúa, pero realmente lo que actúa es una depresión entre las partículas, entre los núcleos de las partículas. Se produce una depresión en las áreas que ocupa a su alrededor. Esta depresión es lo que nosotros observamos como la gravedad, que realmente es una depresión producida por el medio que le rodea. Son un núcleo con su área de equilibrio y otro núcleo con su área de equilibrio. Se producen cuando se tocan las dos áreas, se produce una depresión entre las dos partículas. Cuando aquí hay menos partículas, aquí se produce una depresión y entonces prevalece la presión hacia acá y la presión hacia acá. Produce una presión hacia adentro y otra presión hacia adentro y disminuye su depresión. Podemos decir que las partículas básicas, como tienen un volumen y un peso mínimo específico, entonces, como todas son iguales, las partículas ni se pueden crear ni destruir. La materia ni se crea ni se destruye. Solamente tiene la posibilidad de permanecer en reposo o moverse. En el caso que tenga movimiento, le aplicamos la ley del movimiento, que sería la ley de la energía. La ley de la energía nueva que se explica en este proyecto, que sería la ley de la energía. Toda partícula, toda fuerza o presión capaz de modificar el estado de reposo de la materia se denomina energía. Dicha acción produce una reacción inversamente proporcional en su densidad. Esta circunstancia de las partículas, realmente la materia está creada de una partícula y se le aplica una ley que es la ley de la energía y la ley de equilibrio, tenemos lo que es la física básica del creador. Esto se aplica desde la partícula más pequeña hasta los átomos, los planetas, las galaxias, todas las escalas. Esto utiliza todas las escalas, desde la más pequeña hasta la más grande. Podemos hacer experimentos a la escala que queramos. Aquí podemos observar cómo del vacío puede salir la materia visible, se va formando cúmulos de partículas y se van acumulando, se van incorporando, se van fusionando, hasta ir creando lo que son átomos, los quarks, los neutrones y los electrones, y forman el átomo. Y
Y si seguimos, pues forma lo que es ya la materia de los planetas, las galaxias, y coge todas las escalas posibles, desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más grande. Como esto abarca todas las escalas, podemos explicar la masa de las partículas a una escala más simple, más comprensible para la mente, para la persona. Utilizamos como ejemplo un balón de playa que pesaría unos 100 gramos. Pero en el agua, en el fluido, desalojaría 1 litro, o sea, se ocuparía 1 litro de agua. Desalojaría 1 litro de agua, que serían 1000 gramos. Quedando un diferencial de menos 900 gramos. Realmente el balón pesa 100 gramos, pero produce una fuerza ascendente de menos 900 gramos. El balón pesa 100 gramos, pero produce menos 900 gramos. Sería la fuerza, no la produce el balón, lo produciría el medio que le rodea, el fluido más pesado. Sería, aplicando las leyes de Arquímedes, sería un cuerpo menos denso en un fluido más denso, produciría una presión negativa hacia adentro. Sería el peso que nosotros observamos, que sería menos 900 gramos. Pero el balón no pesa menos 900 gramos, pesa 100 gramos. Realmente el balón pesa 100 gramos. 900 gramos es la medida que nosotros nos da, el peso que nosotros observamos. Esa es la masa, es el diferencial entre la materia pesada y la materia menos densa. Esta diferencia es lo que nosotros observamos como la masa de las partículas, producida por la densidad del medio que le rodea. Nosotros somos un conjunto de partículas dilatadas rodeadas de un fluido de partículas más densa. Es la que nos proporciona la presión negativa. La masa de las partículas, la masa realmente es una presión negativa con respecto al fluido que nos rodea, que es más denso, tiene una densidad mayor. Nosotros somos un conjunto de partículas dilatadas con su área alrededor, por eso se observa de que cada partícula tiene un vacío alrededor. Una partícula y un área de equilibrio, otra partícula y otro área de equilibrio. Un cúmulo de partículas flotando con su área de equilibrio a todo su alrededor. La presión es que nosotros percibimos que la pelota pesa 900 gramos, produce una fuerza de 900 gramos, pero que realmente es una presión negativa. El balón pesa 100 gramos, realmente con respecto al fluido que es más denso. Esta sería realmente la distribución al 100% de lo que es un átomo. Sería su núcleo, su área de equilibrio alrededor, que le estaría proporcionando la presión interna, que es la que nosotros percibimos como la masa de la partícula del núcleo, y su electrón o varios electrones dando vueltas a su alrededor, que estaría rodeando el área de equilibrio. Estaría dando vueltas sobre el área de equilibrio. Por eso el electrón nunca cae dentro del átomo. Tiene su área de equilibrio. La materia tiene un orden según el número de partículas que tiene. Se organiza en densidades. Cuantas más partículas dilatadas estén flotando en un fluido más denso, se van organizando por densidades. Eso serían los estados básicos de la materia. Los estados básicos de la materia serían desde el fluido de la capa exterior, lo que sería el vacío exterior, sería el estado básico de la materia, el estado gaseoso de la materia, el estado líquido de la materia, el estado sólido de la materia y el plasma. Este sería el orden de los estados de la materia, desde la parte más exterior hasta el núcleo interior de lo que sería un planeta. Esto iría organizado según sus densidades. Todo se ordena en equilibrio. Desde la partícula más densa, menos densa, menos densa, menos densa, hasta el núcleo, que sería donde estarían las partículas con más dilatación. Sería partículas con menos densidad. Estaría la más densa y ya iría en orden conforme
desde la más densa hasta menos densa. La densidad mayor y la densidad menor. Desde el exterior, desde el vacío exterior hasta el núcleo de lo que sería el planeta. Esto significa que tendríamos capacidad de entender lo que es el vacío. Tendríamos capacidad material, físicamente, de lo que significa el estado básico de la materia. El vacío ya tendría conocimiento. Ya comprenderíamos el 100% de la naturaleza. Desde los planetas hasta lo que hay en todo el exterior. Desde la materia visible, que es el 5% de lo que vemos en el universo, y el 95% restante, completaríamos el 100% de lo que es la naturaleza, comprendiendo estos 5 estados de la materia. Vamos a intentar sacar algunas de las conclusiones del proyecto. Está respaldado por los conceptos de la física, como son la temperatura, la fricción, la ley de Arquímedes, de los fluidos. La fricción, dado que el vacío no está vacío, está completamente al 100% lleno de partículas, si una partícula se desplaza en el fluido, es golpeada millones de veces por las partículas que la rodean. Y de esa fricción la temperatura aumenta. Al ser golpeada multitud de veces, la temperatura aumenta según la ley de Lord Kelvin, que dice que cuando el volumen de la partícula es proporcional a la temperatura, cuanto menos temperatura tenga, disminuye el volumen de la partícula, llegando a cero la temperatura, y la partícula también llega a cero, pero en este caso se demuestra de que la partícula no desaparece, sino que tiene un peso y un volumen mínimo. Tenemos una partícula y una ley, la ley de la energía. A partir de ahí no hay otra cosa. Lo único que hay es una clase de partículas y un movimiento. Los demás son conceptos. Solamente hay una ley. La partícula y su ley, que es la ley de la energía. Este proyecto unifica todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Son la gravedad, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y el electromagnetismo. Las 4 fuerzas se unifican en una sola fuerza, que es la ley de la energía. La ley de la energía es la única ley física que tiene la naturaleza. Las demás leyes, como la gravedad, el electromagnetismo, como otras leyes que tenemos en la física, todas las leyes que tenemos en la física no son leyes, son conceptos de medidas, de observaciones, y nosotros sacamos las conclusiones y las deducciones. No significa que sean leyes naturales. Ley natural que prevalezca en todos los sitios, que prevalezca, que se utilice en todas las escalas del universo. No hay nada más que la ley de la energía. Es la que actúa sobre la materia, sobre las partículas. Lo único que hay es partículas y energía. A partir de ahí no existe nada más. Son derivados de las circunstancias. En física todas las medidas que nosotros tenemos son medidas físicas. Y después tenemos las medidas psicológicas, las medidas del conocimiento humano. El mal, el bien, el miedo, la envidia, lo malo, lo bueno, todos son conceptos derivados. Lo mismo que sucede con las leyes físicas. Son conceptos, son aspectos ya creados por la persona, por la humanidad. No son conceptos reales. Son conceptos creados a partir de la mente humana. Con este proyecto también podemos decir que la creación se puede demostrar, que la creación es real. La energía se puede crear, el universo se puede crear, y esto demostraría la inflación. La aceleración del universo, que está en expansión, es producida por el aumento de energía que tiene el vacío. La energía sí se puede crear. Según este proyecto, según mi proyecto, la energía se crea. Se crea un universo, la materia estaba en reposo, y de un movimiento inicial, alguna partícula hubo un movimiento en algunas partículas que se fueron fusionando, fueron aumentando, fue creando
los intercambios de presiones y depresiones que necesita para que fluya la energía. Entonces la energía sí se puede crear y se crea y sigue en aumento. Es la expansión del universo, que se puede medir, se puede observar. Esa inflación demuestra de que la energía sí se puede crear. Se está creando energía continuamente. Lo mismo que se crean planetas, que se crea materia visible. La materia visible sigue en aumento. De esa fusión se creaban más zonas de equilibrio, partículas con su área de equilibrio. Entonces el tamaño iba aumentando. Ese tamaño que iba aumentando y esa energía que iba intercambiando entre presiones y depresiones es la aceleración del universo observable hoy en día y demostrable. También podemos deducir que las partículas realmente sí se puede crear. Se crea. En la naturaleza hay creación. Porque materialmente, con partículas, la materia ni se crea ni se destruye. O sea, materialmente no. Pero la energía sí. Partículas más energía sí crea cosas. Crea un universo, crea planetas, crea partículas, produce una serie de interacciones capaz de crear materia con una complejidad. Materia visible se produce a partir del vacío. ¿Cómo aparece un planeta? ¿Cómo aparece una partícula? Aparece del vacío. Aplicándole la ley de la energía. Entonces tenemos un concepto que es materia y energía. El universo está creado de materia más energía, igual a masa. Materia con masa, que es la materia visible que observamos. Como puede ser planeta, como puede ser mare, cielo con aire, con nube, sistemas dinámicos y sistemas complejos como nosotros, las personas, los animales, las plantas, somos organismos con una diversidad más compleja. Por lo tanto, la materia es la misma, pero la energía sí modifica a la materia. La energía produce una reacción en la materia. La energía produce una reacción inversamente proporcional en su densidad. Si una partícula le aplicamos energía, si la aceleramos en un acelerador de partículas, cuanto más la aceleremos, más energía va a tener. Según la teoría de la temperatura, según Lord Kelvin, cuanto más energía le aplique a una partícula, más se calienta, más se dilata y aumenta su volumen. O sea, ese camino no es el correcto, debería de enfriar una partícula. Entonces disminuiría su volumen hasta encontrar la partícula más pequeña. Ese camino no es el camino a tomar para romper las partículas. Las partículas no se rompen. La física actual debería de tomar otra dirección, que es la de disminuir su temperatura. Debería de ir enfriando la materia, la partícula, y enfriándola, que se fuera desmoronando hasta que pierda las interacciones entre partículas y llegue un momento donde todas se comportan por igual, donde todas se comportan de la misma manera, donde todas tienen las mismas interacciones, las mismas presiones y depresiones entre ellas. Si una partícula, cuando ya llegue a un punto donde llega a una dirección donde las partículas todas se neutralizan, porque todas las partículas tienen el mismo peso y el mismo volumen. Llegando al cero absoluto, pues son partículas básicas inertes. En el interior del universo donde nos encontramos es muy difícil de llegar al cero absoluto, porque tenemos una dinámica en el universo. Además, el vacío tiene una dinámica, porque el vacío no está a 0 grados. El vacío que nosotros tenemos, que nos rodea, no está a 0 grados, está a 2 grados Kelvin. Entonces hay una dinámica, tiene una dinámica de funcionamiento, y no está inerte no está. La materia de este proyecto se puede deducir, ¿no? La materia inerte y por completo, como está en el vacío, las partículas y movimientos aquí en el universo no se encuentran. Habría que salir fuera de este universo. En el interior del universo hay una dinámica, hay movimiento y la temperatura mínima es de sobre 2 grados 75 Kelvin. El planeta se encuentra en una temperatura y el sistema exterior o el vacío se encuentra en una temperatura. Esa temperatura también demuestra de que el vacío no está vacío. Hay algo, porque hay temperatura. Eso es deducible.
Si el vacío no tuviese temperatura, no hubiese nada, no tendría temperatura. Este proyecto demuestra también de que tuvo que haber un creador. Este proyecto también unifica la física con el creador. Se demuestra de que hubo una creación. Y Dios, si sabía que, si lo escribió hace muchísimos años, tiene que ser, ¿no? La única persona que sabía la creación, él lo escribió hace muchísimos años. Yo lo he demostrado, lo puedo demostrar ahora. El proyecto está basado en un transcurso de unos 20 años de investigación y otros 10 años de desarrollo. Partículas, si nada más que hay una, pues realmente, según se deduce, es la partícula de Dios. Porque este proyecto demuestra de que del vacío puede salir una partícula. Del vacío sale la materia visible, la materia no visible y la materia visible. La Biblia está escrita hace miles de años diciendo que la creación se creó todo de la nada, y con este proyecto se demuestra de que tenía razón. Físicamente, en la física se puede demostrar de que tiene razón. Todo sale de la nada. Una nada que está llena completamente. En la Biblia también se comenta, en los Salmos, también se dice que Dios está en todas partes. Mismo está en una piedra, que está en el agua, que está en un árbol, que está en un animal, que está en una persona. Dios está en todas partes. Tiene razón. Dios está en todas partes. Todo está hecho de partículas. Básicas, con masa, visible, no visible, en todos lados. Todo está hecho de la misma materia, de la misma partícula. Por lo tanto, esta partícula es la partícula de Dios. No puede ser otra.